Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para saludar a cada uno de ustedes y así darle saludo también a cada uno de ustedes de parte del que me envió. En una ocasión, el Señor Jesucristo en la sinagoga, en un sábado, se puso en pie para leer y le dieron el libro del profeta Isaías. Y allí buscó y encontró Isaías capítulo 61, aunque en aquel tiempo no estaba distribuido en capítulos, pero encontró el lugar que hoy en día equivale al capítulo 61. Y cuando le dieron el libro del profeta Isaías, el cual estaba en un rollo y no en un libro como el que actualmente tenemos, buscó ese pasaje y leyó: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para proclamar libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al sacerdote y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes con su palabra y nos permita entender su palabra en esta noche a cada uno de nosotros. El mensaje verdadero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Señor Jesucristo, al tomar este pasaje del profeta Isaías, lo leyó y le mostró al pueblo que esa escritura estaba cumplida en medio de ellos, porque allí estaba Jesús de Nazaret, el ungido de Dios, el cual cuando fue bautizado en el Jordán, Juan el Bautista vio el Espíritu de Dios en forma de paloma que descendió sobre él y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo complacencia.
como también en el monte de la transfiguración Dios habló desde la nube y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. El Señor Jesucristo era nada menos que el ungido, el Mesías. Por lo tanto, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Por lo tanto, esta escritura estaba en pleno cumplimiento en Jesús de Nazaret, y estaba cumpliéndose este pasaje bíblico hasta este lugar en donde dice: para predicar el año de la buena voluntad del Señor, el año agradable del Señor. Ese fue el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje del año agradable del Señor, el mensaje del año de la buena voluntad del Señor, el mensaje que proclamaba libertad a los oprimidos, el mensaje que proclamaba la redención por la sangre del Señor Jesucristo para todos los seres humanos. Por eso Él dijo que Él daría la vida, su vida, por los suyos. Todo esto Él estuvo hablándolo a su pueblo, a aquellas personas que seguían su mensaje. Y su mensaje era nada menos que el mensaje verdadero para ese tiempo. Muchas personas en aquel tiempo estaban muy confundidas y decían: nosotros queremos a Moisés. No comprendían que Dios en su programa tiene edades y dispensaciones, y que cada dispensación tiene edades, y que cuando Dios cambia de una edad a otra, viene un mensaje de parte de Dios y es colocado en el corazón y en los labios del mensajero para esa nueva edad. Por lo tanto, el mensaje de una edad que ya pasó no funciona en una nueva edad. El mensaje verdadero para una edad es el mensaje que Dios coloca en el corazón y en la boca del mensajero de esa edad. Y él comienza a predicar ese mensaje, él comienza a proclamarlo, y él puede buscar en la Escritura donde está prometido ese mensaje y dar a conocer a las personas que esa Escritura está cumplida en medio del pueblo. Y ese es el mensaje verdadero para esa edad. Ese es el mensaje que lleva el fruto que corresponde a esa edad. Ese es el mensaje que llama y junta a los hijos de Dios que corresponden a esa edad. El mensaje de una edad pasada no puede llamar y juntar a los hijos de Dios de una nueva edad. Ya juntó a los de la edad en la cual correspondió ese mensaje. Un mensaje no puede aparecer en una edad a menos que no aparezca a través del mensajero que corresponde para esa edad. Él es el que tiene el mensaje, la palabra verdadera para esa edad. Y esa es la palabra de Dios, el mensaje de Dios para esa edad. En el Antiguo Testamento fue así. En el Nuevo Testamento también ha sido así. Fue así a través de las edades de la iglesia hebrea y es así a través de las edades de la iglesia gentil. Ahora, cuando se trata de un cambio de dispensación, el mensaje de una dispensación no funciona en la otra dispensación.
viene a ser ese mensaje de una dispensación pasada, tipo y figura de las cosas nuevas de esa nueva dispensación. Por lo tanto, Dios llama a su mensajero que Él ha enviado a la tierra y coloca en su corazón y en su boca el mensaje para esa nueva dispensación. Él toma ese mensaje y lo proclama al pueblo utilizando el mensaje de las dispensaciones anteriores, porque las dispensaciones anteriores con sus mensajes y sus mensajeros vienen a ser tipo y figura de la nueva dispensación, del nuevo mensaje dispensacional y del nuevo mensajero dispensacional. Y la obra que corresponde para una dispensación no la puede hacer el mensaje de una dispensación que ya pasó, ni el mensajero de una dispensación que ya pasó. Ahora encontramos que cuando apareció Moisés, él fue el mensajero de aquella dispensación que estaba comenzando. Nadie más podía proclamar el mensaje de la ley, porque a ninguna otra persona le fue dado el mensaje de la ley, el mensaje de la primera dispensación. Solo a Moisés en el monte Sinaí. Y ninguna otra persona podía sacar al pueblo hebreo de Egipto, porque solamente el mensajero dispensacional podía llevar a cabo esa labor utilizando el mensaje correspondiente para esa nueva dispensación. El profeta Moisés utilizó esa palabra que Dios puso en su boca, anunciándole libertad, anunciándole el tiempo de liberación para el pueblo hebreo. El pueblo hebreo allá en Egipto escuchó ese mensaje y comenzó a moverse, y Dios a respaldar ese mensaje y a ese mensajero. Y aunque las cosas se pusieron bastante difíciles para el pueblo, porque el faraón entonces le multiplicó la tarea, con todo y eso Dios estaba con el pueblo hebreo y con su profeta Moisés. Algunas personas piensan que cuando Dios ha enviado un mensajero con un mensaje, las cosas van a ser tan fáciles para la vida diaria de las personas que piensan que no van a tener pruebas, problemas y luchas. Pero encontramos que para el pueblo hebreo la lucha se multiplicó, las pruebas se le multiplicaron, los problemas se aumentaron. Pero no importa los problemas de esta vida terrenal y no importa que se multipliquen, lo más importante para el pueblo es recibir al mensajero que corresponde para ese tiempo con el mensaje que él trae, porque es el único mensaje donde hay promesa de bendición para el pueblo en esa edad o en esa dispensación. Fuera de ese mensajero y ese mensaje, Dios no puede darle al pueblo las bendiciones que Él ha prometido para ese tiempo, para esa edad o para esa dispensación. Fuera del profeta Moisés con ese mensaje, Dios no podía llevar a cabo para el pueblo hebreo el éxodo que el pueblo hebreo estaba esperando rumbo a la tierra prometida. Ahora encontramos que para ganar, para obtener las bendiciones divinas, cada persona siempre ha tenido que luchar. Y el pueblo hebreo tuvo que luchar. Tuvo que luchar en contra de todos los enemigos que se levantaron para impedir que ellos llegaran
a la tierra prometida. Pero había una meta. Moisés tenía esa meta, el pueblo hebreo tenía esa meta, y salieron con esa meta. Dios le dio la victoria al pueblo hebreo y llegaron a la tierra prometida, porque la meta fue la tierra prometida. Ahora encontramos que toda esa primera dispensación se llevó a cabo, y luego del mensaje dispensacional de Moisés y del ministerio de Moisés como mensajero dispensacional, luego de su partida comenzaron las edades de la iglesia hebrea, del pueblo hebreo. Y cuando apareció el Señor Jesucristo, el pueblo hebreo se encontraba en su séptima etapa o edad. La edad pobre, ciega y desnuda, paralela a la edad de la Odisea de Apocalipsis. Encontramos que el pueblo tuvo en medio de él a Juan el Bautista, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías. El pueblo hebreo, encabezado por el sumo pontífice en la parte religiosa, dirigiendo la religión hebrea, el judaísmo, rechazó a Juan el Bautista, juntamente con todos los demás doctores de la ley, juntamente con todos los demás ministros de aquel tiempo. Y si alguno de los ministros de aquel tiempo, de los doctores de aquel tiempo, creía o hablaba algo en favor de Juan el Bautista o de Jesús, los demás doctores de la ley y el sumo pontífice lo criticaban y lo tenían como un ignorante. Ahora, Juan el Bautista fue rechazado por el judaísmo, por la religión hebrea, que se encontraba en su séptima etapa. Por lo tanto, Juan quedó fuera. Al quedar fuera, él llevó a cabo su ministerio en una forma libre, sin ataduras con el judaísmo, sin ataduras con los ministros de aquel tiempo, doctores de la ley y sumo sacerdote. Él quedó fuera de la edad de la iglesia hebrea, quedó fuera de la séptima edad, por lo tanto quedó entre la séptima edad y la edad octava, en la cual el Mesías sería el mensajero y ángel del pacto de esa nueva edad. Siempre que comienza la edad de la piedra angular, como de por sí es una pirámide, ha comenzado una nueva dispensación. Así es que Juan el Bautista comenzó a bautizar a las personas que venían a él y comenzó a anunciar que el Mesías vendría después de él. Y cuando apareció Jesús de Nazaret, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También él dijo en otra ocasión: este es aquel del cual yo dije que vendría uno después de mí, del cual yo no era digno de desatar la correa de su calzado. Así es que Juan el Bautista precursó a Jesús de Nazaret como el Mesías, como el mensajero de una nueva dispensación.
Por lo tanto, una nueva dispensación había comenzado. Y el Señor Jesucristo comenzó a llamar a las personas que se encontraban en la séptima edad de la iglesia hebrea, y comenzó a decir: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahí tenemos a Jesús de Nazaret llamando a las personas a una nueva edad, a una nueva dispensación, a la edad de la piedra angular, a la edad de la piedra no cortada de manos, a la edad de la piedra que los edificadores desecharon, la piedra del ángulo o piedra angular. Muchas personas no se dieron cuenta que había acontecido un cambio de dispensación y se había comenzado una nueva edad. Ninguna persona puede ver el mensaje y las promesas que se están cumpliendo para una edad o una dispensación, a menos que la persona no venga a esa nueva edad o nueva dispensación a través del llamado del mensajero enviado de Dios para esa nueva edad o nueva dispensación. Si se queda fuera de esa edad o dispensación, no tiene derecho a ver lo que está aconteciendo, a ver lo que Dios está llevando a cabo en esa nueva edad o nueva dispensación. Así aconteció con las personas que se quedaron metidas en la séptima etapa de la iglesia hebrea del judaísmo. No pudieron ver, no pudieron comprender lo que estaba aconteciendo en el ministerio del Señor Jesucristo. No pudieron comprender que una nueva edad y nueva dispensación había comenzado, y el mensajero dispensacional, ese ángel, ese mensajero, el ángel del pacto, el Señor Jesucristo, estaba allí, pero estaba en una nueva edad, en una nueva dispensación. Son cosas que no se pueden ver con los ojos humanos, sino que solamente son reveladas estas cosas a los hijos de Dios, a los entendidos, porque los entendidos entenderán estos misterios del reino de los cielos y se colocarán en la edad y en la dispensación que corresponde para ese tiempo, a través del mensaje de esa edad o dispensación. Ellos podrán ver lo que otros no podrán ver. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, cuando ellos le dicen o le preguntan: ¿por qué tú hablas en parábolas a las demás personas y a nosotros nos hablas claramente? Él dijo: porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál fue la razón para que a unos les fuera concedido conocer los misterios del reino de los cielos y a otros no? Solamente le es concedido conocer los misterios del reino de los cielos que corresponden a una edad o a una dispensación, a las personas que están en esa edad o en esa dispensación, porque han sido llamados por el mensaje que corresponde a esa edad o a esa dispensación. Y ese es el mensaje que revela los misterios del reino de los cielos para esa edad, para esa nueva dispensación. No es permitido dar a conocer los misterios de una nueva edad o de una nueva dispensación a una edad o a una dispensación que ya pasó.
Por lo tanto, las personas que permanecen en una edad o dispensación que ya pasó, no tienen derecho a conocer los misterios del reino de los cielos que corresponden a una edad o a una dispensación en la cual ellos no están. No tienen ningún derecho. Esa fue la razón por la cual Jesús les dijo así. Pero les dijo a aquellos a los cuales Él les hablaba claramente: mas a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Ellos se encontraban en la edad de la piedra angular y habían entrado a una nueva dispensación. Aunque ellos de momento no comprendieran esas cosas, el Señor Jesucristo sí las entendía. Ellos no entendían todas las cosas. Aún cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, todavía ellos no entendían bien las Escrituras. Y el Señor tuvo que abrirle el entendimiento a ellos para comprender las Escrituras. Lo que corresponde a una edad o dispensación solamente puede ser dado a conocer, abierto a las personas a través del mensajero de esa edad o dispensación. El mismo Señor Jesucristo tuvo que abrirle las Escrituras y abrirle el entendimiento para entender esas Escrituras. Él dijo en una ocasión: nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O viceversa. Así es que usted puede ver que conocer a un mensajero dispensacional no depende del conocimiento humano, no depende del conocimiento intelectual que pueda tener una persona porque haya estudiado en una universidad o haya estudiado en un seminario o en un instituto bíblico o tenga doctorados en divinidad o en teología o en lo que sea, o sea, la persona con el rango más alto en el campo religioso. Eso nada tiene que ver con la persona obtener la revelación divina, obtener el conocimiento de lo que está aconteciendo en el programa divino para el tiempo en que está viviendo. El sumo pontífice en el tiempo de Jesús era la persona que tenía el rango religioso más alto en medio del pueblo hebreo. Y sin embargo, no pudo comprender, no pudo entender que Jesús de Nazaret era el Mesías y que Juan el Bautista era el Elías que habría de venir, el precursor de la primera venida del Mesías. ¿De qué le sirvió, de qué le valió tener los doctorados en divinidad, en teología que tenía y tener el grado más alto, el grado religioso, ministerial más alto de la nación hebrea? De nada le sirvió. Le preguntó a Jesús en una ocasión: ¿eres tú el Hijo del Dios viviente? Si tú eres, dilo, y no nos turbes el alma. Jesús le dijo: ya lo he dicho y no han creído. Él dijo que él era, pero no pudo creer. Sus grados en divinidad, sus doctorados en teología y en divinidad
no le ayudaron en nada, sino que lo perjudicaron a él, al sumo pontífice. Estaba ciego totalmente a la verdad divina de lo que Dios estaba llevando a cabo en ese tiempo. No sabía que aquel hombre sencillo y humilde, aquel hombre del campo, pues había nacido en Belén de Judea, y no solamente eso, sino en el campo, entre las ovejas y los pastores, un campesino. Esperaban quizás que el Mesías no fuera un campesino, pero era un campesino, un hombre nacido en el campo, pero era Emmanuel, Dios manifestado en carne. Porque cuando Dios lleva a cabo conforme a su programa algo grande que Él ha prometido, cuando lo cumple aquí en la tierra, lo cumple en una forma tan sencilla que algunas personas dicen: pero si Dios lo que ha prometido es algo grande, ¿por qué están diciendo que esto tan sencillo es lo grande que Dios prometió? Sigue siendo tan grande como Dios lo prometió, pero la forma de cumplirlo siempre es sencilla. Forma sencilla para que nadie se gloríe y toda la gloria la lleve Dios. El Señor Jesucristo, siendo el hombre más grande que ha pisado este planeta Tierra, fue también el hombre más humilde y más sencillo que ha pisado este planeta Tierra. Fue nada menos y es nada menos que Dios en carne humana. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Aquel verbo, el cual dice la Escritura, y aquel verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Ahora, vean ustedes que cuando Dios cumple lo que Él prometió, cuando Dios envía un mensajero, no lo reciben con los brazos abiertos las religiones de ese tiempo. A Noé no lo recibieron con los brazos abiertos. Solamente 8 personas entraron al arca, 8 personas creyeron el mensaje y se salvaron. Las otras, vino el diluvio y se los llevó, porque no conocieron, dice Jesús, que no conocieron el mensaje verdadero que correspondía para aquel tiempo. Creyeron que con tener religiones, tener sectas religiosas y creer lo que el ministro de la secta religiosa o religión decía era suficiente. Pero no es suficiente delante de Dios asistir a una religión o secta religiosa. Es necesario tener el mensaje verdadero para la edad, para el tiempo en que uno está viviendo, o si no, todo está perdido para la persona. Jesús dijo: si no creyeren ustedes, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ve usted que no es asunto de religión, ve usted que no es asunto de pertenecer a una religión o secta religiosa, sino creer. Le preguntaron: ¿qué haremos para hacer la obra de Dios? Él dijo: que creáis. ¿Qué cosa? En el que Dios ha enviado. Cuando se cree en el que Dios ha enviado, se recibe su mensaje y se tiene el mensaje verdadero para el tiempo en que la persona está viviendo. Y conoceréis la verdad, y la verdad
os libertará. Ahora hemos visto que cuando Dios envía un mensajero, lo envía con un mensaje, porque no puede aparecer en la tierra un mensajero si no tiene un mensaje. Y no puede aparecer en la tierra un mensaje en un mensajero si no hay un pueblo para recibir ese mensaje. Por lo tanto, Dios tiene al pueblo en ese tiempo y envía a su mensajero y coloca en su corazón y en su boca ese mensaje, esa palabra verdadera, y él la proclama, y el que es de Dios oye la voz de Dios, oye el mensaje verdadero que ese mensajero está proclamando. Ahora, para los días de Jesús estaba prometido un mensaje, estaba prometido un hombre que predicaría el año de la buena voluntad del Señor. Y por eso él tomó esa escritura y dijo que había sido ungido, que estaba ungido con el Espíritu de Dios, del Señor, y comenzó a decir ¿para qué? Comenzó a decir la labor para la cual él había sido ungido. Él había sido ungido para sanar a los enfermos, para darle vista a los ciegos, para poner en libertad a los cautivos, a los presos, darle libertad, y para predicar el año agradable, el año de la buena voluntad del Señor. Y ahí se detuvo, porque hasta ahí llegaría el mensaje verdadero que el Señor Jesucristo tenía que predicar. Si seguía leyendo, lo próximo decía, y para anunciar, para predicar, dice, para predicar el año agradable del Señor, y continúa, y el día de venganza del Dios nuestro. De ahí en adelante corresponde la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, porque ese es el mensaje verdadero que se estará proclamando en este tiempo final, en el cual se da a conocer al reino de los gentiles que el tiempo del reino de los gentiles ha terminado, y lo que viene para el reino de los gentiles es el día de venganza del Dios nuestro. En ese mensaje viene el juicio, las plagas para el reino de los gentiles, pero también vienen las bendiciones para los escogidos. Dice, y el día de venganza del Dios nuestro, y para ordenar a Sión. Sión, como ya sabemos, es el cuerpo místico del Señor, su iglesia, su cuerpo místico espiritual, o sea, su templo espiritual. Por esa causa también el profeta Isaías en el capítulo 59 y verso 20 dice, y vendrá a Sión el libertador. Muchas personas están esperando la segunda venida del Señor, la venida del libertador, pero no saben en dónde ha de venir. Y todas las religiones y todas las iglesias y sectas religiosas lo esperan, ¿dónde? En su religión. Esperan que llegue a ellos. Pero Él ha dicho que vendrá a Sión el libertador. El apóstol San Pablo también citó esas palabras y dijo que cuando todo el pueblo escogido, los gentiles, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, los escogidos de los gentiles,
cuando hayan entrado todos los escogidos y los últimos entran a la edad de la piedra angular, con el llamado de gran voz de trompeta. Cuando hayan entrado todos los escogidos de entre los gentiles, entonces todo Israel será salvo. 144,000. Entonces vendrá de Sión el libertador. Ahora vean ustedes que el profeta Isaías dice que viene a Sión. Y San Pablo, citando la misma escritura, dice que viene de Sión. Viene a Sión, que son los escogidos de entre los gentiles. Y luego a Israel le va de Sión, porque ya estará en Sión para hablarle al pueblo hebreo. Por eso encontramos en Apocalipsis capítulo 14 que dice: miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, su nombre, y el nombre de su padre escrito en la frente. Ve usted que el lugar en donde son llamados, convocados todos los escogidos de entre los gentiles y también de entre los hebreos, es en el monte de Sión, que es el cuerpo místico del Señor. Y el ángel de Apocalipsis capítulo 7 y verso 2, el ángel que sube del nacimiento del sol con el sello del Dios vivo, es el que tiene el ministerio de llamar y juntar y recoger a todos los escogidos y sellar a los escogidos en la frente con el nombre del Señor Jesucristo, el nombre nuevo y nombre eterno de Dios, que es el nombre del Padre. Eso es lo que contiene el sello. Es el sello del Dios vivo, y el sello del Dios vivo contiene el nombre del Dios vivo. Ahora, el apóstol San Pablo en la carta a los hebreos en el capítulo 12 y verso 23 y 24 dice: no os habéis acercado al monte que se podía tocar, o sea, al monte Sinaí, donde Moisés estaba, y donde Moisés dijo que era tan grande lo que se veía y lo que se escuchaba, que dijo que estaba temblando, estaba con temor y estaba temblando, asustado y temblando. Y era el profeta dispensacional, el mensajero. ¿Cómo estarían los demás cuando dijeron que no hable Dios con nosotros para que no vayamos nosotros a morir? Que hable Moisés con Dios y Dios con Moisés, y luego que Moisés nos hable a nosotros, porque si sigue esto así, vamos todos a morir. Bueno, si Moisés estaba asustado y temblando, la cosa era muy seria. Ahora San Pablo dice: no se han acercado ustedes al monte Sinaí, al monte que se podía tocar, sino que os habéis acercado al monte de Sión, otro monte, el cual está representado en el monte Sinaí. El monte de Sión es el monte de la segunda venida del Hijo del Hombre. Para la primera venida, o para la primera ocasión en que Dios se manifestó en el tiempo de Moisés, fue en el monte Sinaí. Encontramos que Él tiene otro monte. En ese monte, así como Moisés estuvo allí parado, estará el ministerio de Moisés sobre el monte Sinaí,
pues el ángel que sube del nacimiento del sol tendrá el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. El ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez. Porque esos ministerios son los ministerios que corresponden a la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles. Esos son los ángeles, el ministerio de Moisés y de Elías. Y el ángel del Señor Jesucristo vendrá en el espíritu y virtud de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. El ministerio de Moisés fue un ministerio dispensacional y ministró en el monte Sinaí. Un ministerio para llevar al pueblo a la tierra prometida luego de sacar al pueblo de Egipto. Es el ministerio del primer éxodo. El ministerio de Elías también ministró en un monte, en el monte Carmelo. Así es que el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías estarán sobre el monte de Sion. Esto fue representado en el monte de la transfiguración, cuando el Señor Jesucristo tomó a Pedro, Jacobo y Juan y subió con ellos al monte de la transfiguración, y allí se transfiguró delante de ellos y su rostro brilló, resplandeció como el sol. Porque a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas el ministerio de sus ángeles, de Moisés y de Elías, traerá salud. Su rostro brilló, resplandeció como el sol, y sus vestiduras resplandecieron como la nieve, y aparecieron a cada lado de Jesús Moisés y Elías. Allí estaba mostrando el Señor Jesucristo la segunda venida del Hijo del Hombre. Él les había dicho: muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria en el reino de su Padre. Y les había dicho: porque el Hijo del Hombre vendrá en el reino de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno según fuere su obra. Al tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías, es un tiempo para recibir la recompensa. Los escogidos recibirán la recompensa de los escogidos, las bendiciones de Dios escritas en el libro de Apocalipsis. Y el reino de los gentiles y el mundo recibirá las maldiciones, los juicios divinos escritos en Apocalipsis. Esas son las plagas que recibe el reino de los gentiles con su gente. Por eso se anuncia el día de venganza del Dios nuestro. Así está en la Escritura, y así acontece en este tiempo final. Pero bienaventurados vosotros que habéis sido llamados con gran voz de trompeta a la edad de la piedra angular, a la edad eterna del Hijo del Hombre, a la tercera dispensación, en la cual los misterios del reino de los cielos son dados a conocer a vosotros, porque son abiertos en la edad de la piedra angular, en la edad eterna de la venida del Hijo del Hombre, en la tercera dispensación. Ninguna de las edades del pasado tuvo la trompeta del año del jubileo actualizada. Ninguna de las edades del pasado tuvo la gran voz de trompeta llamando y juntando a todos los escogidos. Ninguna de las edades del pasado tuvo la trompeta de Dios o trompeta final llamando a todos los escogidos, porque esa es la trompeta
que llama y junta a los escogidos en la edad de la piedra angular. Es la trompeta, el mensaje que corresponde a la tercera dispensación. Ese es el mensaje verdadero para cada hijo de Dios en este tiempo final. Ese es el mensaje que todo hijo de Dios escucha en este tiempo final. Ese es el mensaje que todos estábamos esperando. Ese es el mensaje verdadero. Por eso el ángel del Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 19 y también capítulo 22 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El mensaje del ángel del Señor Jesucristo es el mensaje que el Señor Jesucristo coloca en su corazón y en su boca para darlo a conocer a todos los escogidos y así llamar con ese mensaje de gran voz de trompeta a todos los escogidos y juntarlos en la edad de la piedra angular. Ese es el mensaje que trae el ángel del Señor Jesucristo al venir dando testimonio. Ese es el mensaje de testimonio. Ese es el mensaje apocalíptico del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Por eso él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es un mensaje para todas las iglesias, es un mensaje para todos los seres humanos, es un mensaje para todos los escogidos en este tiempo final, porque ese es el mensaje verdadero de este tiempo final, el único mensaje verdadero para este tiempo en que vivimos. El mensaje de cada uno de los mensajeros de las edades de la iglesia gentil fue el mensaje verdadero para su edad. Y el mensaje de gran voz de trompeta o trompeta final o trompeta de Dios, el mensaje del ángel del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular, es el mensaje verdadero para la edad de la piedra angular, para la tercera dispensación y para todos los hijos de Dios, los escogidos que viven en esta tierra. Por eso le damos gracias a Dios que nos ha enviado el mensaje verdadero para cada uno de nosotros. Ese era el mensaje que cada uno de nosotros estábamos esperando y ha llegado. Y tenemos el mensaje verdadero en nuestra edad y en nuestra dispensación y en nuestro corazón. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con ustedes nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta noche nuestra parte, nuestro saludo en esta ocasión. Dios les continúe bendiciendo con todas las bendiciones de el mensaje verdadero.